12 días desde la última comunicación desde el submarino Ara San Juan y lamentablemente desde entonces no hay más información, lamentablemente. Esto podemos enmarcarlo en una crisis en el sistema de defensa argentino y a eso nos vamos a dedicar en lo que resta del programa. Muy buenas noches, nuestro columnista estrella, señor José Natanson. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, cuando uno escucha estas noticias muy dramáticas y este tipo de tragedias, uno de los aspectos, no voy a decir positivo, pero una de las cosas que ocurren es que lo lleva a uno a poner el foco sobre algunas cuestiones o algunas áreas de lo que pasa en la Argentina que por ahí permanecen veladas y que no, de las cuales de las que en otro momento no se habla, digamos, en otro momento no se habla. Argentina tiene un déficit claro en sus políticas de defensa. En primer lugar, Argentina gasta muy poco en materia de defensa. Vamos a ver un cuadro donde se puede ver el gasto de defensa como porcentaje del PBI de diferentes países del mundo. Fíjate, por ejemplo, Israel, un país en guerra permanente, 5,7% del PBI en defensa, Rusia 5,4%, Estados Unidos 3,3%, otros países latinoamericanos, por ejemplo, Chile 2,9% gasta en defensa, Venezuela 2,7%, Ecuador... es en proporción, ¿no?, al tamaño de las respectivas economías. Sí, efectivamente. Uno podría decir, esto lo que mide es el esfuerzo que está dispuesto a hacer un Estado, en este caso la política de defensa, lo que gasta en proporción al tamaño de la economía. Lo que en principio sí, no necesariamente es malo. No, ni malo ni bueno. Vamos a ver las causas y vamos a ver después si esto es malo o es bueno y en todo caso en qué se gasta esto, digamos. Argentina gasta el 0,9%. Perdóname que te interrumpa. Sí. Si vos me decís que un país gasta poco en comparación internacional en salud o educación, a priori uno dice, malo. Eso es malo. Sí. Ahora, en defensa... Sí, en defensa puede ser bueno o malo según cómo se mire. Argentina, 0,9%, gasta poco. Ahora, ¿por qué gasta poco Argentina en materia de defensa? Vamos a ver la primera plana del 15 de junio del 82 del diario Clarín, donde se informa de la rendición argentina en Malvinas. Primer punto, todos los países que vienen de una derrota bélica, en general son países con ejércitos chicos o sin ejércitos. Pensemos Alemania y Japón, por ejemplo. Uno se olvida que hace 35 años Argentina perdió una guerra. Primera cuestión que explica el bajo gasto en defensa. Segunda cuestión, el rechazo que genera en la sociedad argentina todavía hoy el recuerdo de la última dictadura militar. Argentina tiene, estaba recopilando datos, la tasa de desaparecidos per cápita más alta de América Latina después de Guatemala. 0,1 cada 100.000 habitantes en Brasil, un desaparecido cada 100.000 habitantes en Uruguay, 31 desaparecidos cada 100.000 habitantes en la última dictadura militar argentina. Segunda causa entonces del bajo gasto en defensa, el rechazo a la dictadura. Y la tercera, también muy elemental y positiva y se relaciona con lo que decías vos, Marcelo, que es, vamos a ver un mapa de los conflictos limítrofes que todavía persisten en América Latina. Fíjate, hay conflictos, por ejemplo, entre Brasil y Surinam, entre Colombia y Venezuela, hay un conflicto entre Colombia y Nicaragua por unas islas que están ahí en el Caribe, hay conflicto entre Colombia y Panamá, hay conflicto entre Belice y Guatemala, es decir, hay todavía una serie de conflictos limítrofes en América Latina, ninguno de los cuales está protagonizado por Argentina. Acá, salvo el Brasil, decime que se siente, o alguna enemistad folclórica, folclórica con los chilenos, y es cierto, un conflicto potencial hasta hace algunos años. Sí, no hay, efectivamente. Durante el menemismo se cerró el último conflicto limítrofe con Chile y durante el alfonsinismo y parte del menemismo se terminó de construir una relación de amistad y cooperación con Brasil. Esto es un aspecto muy positivo de Argentina, que es que no tiene tanta necesidad de custodiar sus fronteras porque sus fronteras están, los separan, digamos, separan a Argentina de países amigos y no de países enemigos. Punto básico. Ahora, esto nos lleva a la cuestión del gasto en defensa. Decíamos, el gasto en defensa efectivamente fue bajando en los últimos tiempos. Y lo que uno se pregunta es, en realidad, ¿para qué se usa este gasto en defensa? ¿Cuál es el sentido del gasto en defensa? Este 0,9% del PBI que usa Argentina, ¿para qué lo quiere? ¿Qué tipo de fuerzas armadas para qué país? Por ejemplo, Argentina tiene un enorme porcentaje de su territorio que es mar. Estamos viendo un mapa del mar argentino, donde entran todo el tiempo buques pesqueros. En el 2013, por ejemplo, se detuvieron 3 buques chinos y un buque español que estaban pescando ilegalmente dentro de aguas del mar argentino. Un dato muy básico, si Argentina tuviera 100 kilómetros cuadrados, 50 serían territorio continental, 25 serían Antártida y 25 mar. O sea, Argentina necesita una armada y una aviación para custodiar este mar, para proteger los recursos de este mar, que son recursos pesqueros, pero que también son, y vamos a ver ahora, un siguiente mapa, recursos hidrocarburíferos. Desde desconocimiento. Sí. ¿No es eso tarea de prefectura? No, la prefectura custodia las costas. Solamente. El mar lo custodia la armada.
la protege la Armada, las costas como la frontera, digamos, la frontera la custodia la gendarmería, pero el enemigo exterior en todo caso te protege el ejército. Este es un mapa, Marcelo, de las cuencas hidrocarburíferas de la Argentina. Fíjate que hay muchas que están en el mar, ¿eh? Todo lo que está marcado en gris son cuencas de petróleo que están explotadas o posibles de ser explotadas y que se ubican en el mar continental argentino. Entonces uno dice, bueno, ¿es mucho o poco este 0,9%? En todo caso, ¿y para qué se usa? Por ejemplo, hay un enorme regimiento del ejército todavía hoy en Córdoba. ¿Cuál es la lógica de tener una lógica de ocupación territorial del territorio que tiene más que ver con una idea de control social de la población? Seguridad interior. Claro, de seguridad interior y no de custodiar fronteras, ¿eh? Entonces, el riesgo que yo veo en relación a este debate, y en la mesa seguramente lo podemos hablar, es que este tipo de reclamos en torno a la baja del presupuesto en defensa trafique otro debate que es la frontera que hoy separa felizmente en Argentina, defensa de seguridad. Este es un gran activo de Argentina, una política de Estado que se ha mantenido con todos los gobiernos, y el riesgo es que en este tipo de situaciones se cuele por la ventana este otro debate. Acompañado en la mesa estamos con dos especialistas, Ruth Diamint, que es socióloga, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de Itela, y Jorge Battaglino, también investigador del CONICET y profesor en la Universidad de Itela y en la Universidad de San Martín. A los dos, gracias por venir. 0,9 del PBI, ¿es mucho o poco como gasto de defensa? Bueno, empiezo yo. Es relativo. O sea, es relativo de si hay un buen plan y ese plan está pensado para las necesidades del país, puede ser suficiente. Si hay una fuerza achicada y una parte importante del presupuesto va a equipamiento y mantenimiento, puede ser suficiente. O sea, hablar de un porcentaje no significa nada, sino de lo que ese porcentaje hace concretamente. ¿Y qué hace concretamente ese porcentaje? Sí, yo coincido con Ruth que el porcentaje en términos absolutos no es bajo. Digamos, estamos hablando de que Argentina en el año 2016 gastó aproximadamente 6.000 millones de dólares en su defensa, y esa cifra, por ejemplo, es superior a lo que gasta Chile, a lo que gasta Perú y a lo que gasta Venezuela, digamos, ¿no? Son países que tienen fuerzas armadas con sistemas de armas bastante modernos, con muchos más escuadrones de aviación de los que tiene Argentina, con muchos más buques en disponibilidad, digamos, ¿no? Me parece que ahí el gran problema que tiene Argentina básicamente son dos. El primero es que gran parte de ese presupuesto se destina a salarios, digamos, no inferior al 85%. Aún después del achicamiento que hubo en términos de personal, con la eliminación del servicio militar, se sigue el 85%. Por lo menos, digamos, lo cual deja un porcentaje muy bajo para equipamiento y para operaciones, digamos, ¿no? Y lo otro es que la Argentina viene con un arrastre de muchas décadas de no invertir en sistemas de armas, lo cual ha generado, digamos, una acumulación de necesidades que no han sido satisfechas, digamos, ¿no? Es decir, a mí me parece que la Argentina tiene que aumentar un poco su presupuesto militar, muy poco, digamos, ¿no? Porque no estamos en condiciones de hacer un gasto muy, muy grande, y que al mismo tiempo las Fuerzas Armadas tienen que hacer un proceso de racionalización del gasto que permita que, bueno, se destine a salarios, la suma que se destina en la gran mayoría de los países, que es 60% como máximo, digamos, ¿no? Ruth, si Argentina pudiera, digamos, si tuviera margen para reorientar su política de defensa, ¿qué tendría que hacer? Es decir, ¿tendría que tener más aviones, más barcos, menos militares, menos...? Bueno, ¿Cómo habría que reformular el gasto, digamos? Esa es una muy buena pregunta, porque creo que el problema es que acá no hay un plan, no hay una planificación. No hay una política. No hay política. Y para definir qué tipo de Fuerzas Armadas tenemos que equipar o que tenemos que desarrollar, lo primero es saber hacia dónde queremos ir. Aunque este proceso lleve un tiempo y no sea un cambio inmediato, hay que planificar qué fuerzas queremos, para qué misiones y que supuestamente en qué escenarios de conflictos que podrían actuar. Ahora, ¿qué escenarios de conflicto? ¿Cuáles son las hipótesis? José mencionaba, ¿no? La pesca y el cuidado de recursos naturales que pueden estar en el mar, petróleo, gas y demás. ¿Hay alguna otra hipótesis que se pueda trazar? Empieza vos. Sí, a ver, yo creo que... ¿Para qué? O sea, ¿para qué? qué? Sí, digamos, la discusión del para qué es fundamental para que la sociedad entienda por qué hace falta destinar esos recursos de las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Hay muchos colegas y hay muchos sectores que piensan que esto se resuelve comprando solamente armamento, digamos, ¿no? Y esa es una parte del problema,
pero no es la principal parte del problema, porque lo que tenemos que tener muy en claro es lo que mencionaba Ruth, que es para qué queremos a las Fuerzas Armadas, cuáles son sus misiones, y a partir de esa discusión definir qué armas tenemos que comprar. El armamento es una consecuencia del para qué, digamos, ¿no? Y el para qué tiene que ser discutido, debatido, porque realmente se destinan muchos recursos. Entre los especialistas, ¿no? ¿Cuál es el consenso de para qué debemos tener? No, consenso no sé si hay. No hay, Nosotros digamos. dos por ahí sí. Pero ¿ustedes qué consenso dirían? no hay. ¿Vos qué dirías? Consenso no hay. Digamos, uno dice, el mundo es un mundo incierto. Argentina es un país grande, con un territorio grande. No sabemos cuáles pueden ser las amenazas a futuro. Hoy tenemos un medio regional muy seguro y, digamos, de alguna manera, buena relación con la mayoría de los países. Puede ser que en el futuro esto no sea así, pero sobre todo uno cuando piensa en defensa piensa en un seguro. Se compra un seguro para protegerse de una eventualidad. Y para preparar esas Fuerzas Armadas necesitas mucho tiempo. No lo puedes comprar mañana cuando vos ves el riesgo. No, cuando el riesgo ya está, cuando es inminente. Digamos. Exactamente. ¿Creen que lo del submarino es un accidente o creen que es parte de la falta de política de defensa? ¿Lo inscriben en una historia o es un hecho que debe analizarse aisladamente? A ver, yo creo que es difícil determinar eso porque no tenemos mayor información respecto a lo que sucedió, digamos, ¿no? Es decir, efectivamente podría ser una consecuencia de lo que estás mencionando o podría ser algo no vinculado a la cuestión financiera, digamos, ¿no? Porque precisamente es un submarino que hace poco tiempo fue reparado y de acuerdo a todos los técnicos e ingenieros que han hablado, el submarino estaba en condiciones impecables, digamos, ¿no? Si hubiera pasado con otro submarino quizás que no recibió mantenimiento y demás, tu pregunta tendría otra respuesta, digamos, ¿no? Podría ser esa relación con mucha más facilidad, pero en el caso del San Juan, digamos, había recibido un mantenimiento muy, muy reciente, entonces esto hace dudar que tenga que ver con la cuestión más material, partiendo de la base de que Argentina tiene un problema, una crisis en su defensa y una crisis en sus Fuerzas Armadas que vienen de hace muchas décadas, no es de ahora, digamos, ¿no? Que creo que tiene que ver con algo que vinculó José, con la misión y con la problemática de que, bueno, ¿para qué las queremos, digamos, no? Me parece que no. Corríjame, ustedes seguramente se acuerdan, el primer ministro de Defensa de esta etapa democrática, Alfonsín, ¿fue Borrás? Sí. Fue Borrás. Exacto, sí. De Borrás hasta ahora, ¿hubo algún ministro de Defensa que conozca del tema? Esta discusión, digamos, la hemos estado escuchando estos días. Mi visión es que el ministro no necesariamente tiene que conocer el tema. Tiene que ser un buen político porque tiene que manejar una realidad muy complicada que las Fuerzas Armadas como corporación, la política de defensa como política de Estado y las cuestiones administrativas internas del ministerio. Entonces yo no sé si el ministro tiene que saber del tema, pero su equipo sí. Él no puede tener un equipo que no esté muy preparado. El Ministerio de Defensa, históricamente, desde Alfonsín en adelante, no tiene personal preparado, no tiene una carrera administrativa. Los partidos políticos no tienen esos equipos. Tampoco. Ni hay personal de carrera profesional en el Ministerio de Defensa. No. Y eso no hace que después los ministros, digamos, desplacen esa responsabilidad hacia las Fuerzas Armadas, digamos. O sea, No que en todos terminen los casos, formulando claro. sus propias políticas de defensa, ¿no es un No en riesgo todos eso? los casos, pero es bastante común que recurran para tener expertise técnico Claro. a las Fuerzas Armadas porque no hay civiles, sobre todo en algunos temas muy específicos, logística, por ejemplo, y la visión de los militares es parcial porque es la visión de su fuerza. Y corporativa, no de la ¿no? fuerza. Además una Además. visión corporativa, ¿no? Exactamente. Como cualquier Sí, corporación. totalmente. Sí, yo no creo que el ministerio no hay técnicos y hay buenos profesionales, pero quizás no en la medida en la que hiciera falta para, digamos, administrar una política que es muy compleja, digamos. Las Fuerzas Armadas son organizaciones muy complejas y demandan realmente de conocimiento muy específico y de mucho entrenamiento académico, digamos, ¿no? Estaba tratando también de hacer memoria si en alguna campaña electoral algún candidato... Se habló de eso alguna vez, ¿no? En la primera época sí. Claro, con Alfonsín. Bueno, sí, sí. pero era básicamente el rol de las Fuerzas Armadas, su pasado y Sí. cuál iba a ser la política, juicios de No había derechos política de humanos, defensa, ¿no? claro. Sobre la defensa. Sí, me parece que lo que ocurre es que lo que mencionaba José al principio, digamos, ¿no? Es decir, la crisis de las Fuerzas Armadas y la defensa comienza antes de la dictadura, digamos, ¿no? La crisis de defensa me parece que comienza cuando los militares comienzan a orientarse a roles internos, digamos, ¿no? Y se empiezan a olvidar de lo que es su rol esencial, que es la defensa contra otros estados, digamos, ¿no? Primero se transforman en políticos,
después se transforman en policías y hacen las dos cosas muy mal, digamos, ¿no? Y luego viene la dictadura que provoca un divorcio impresionante con la sociedad y hace que los políticos pierdan interés en la defensa, porque la sociedad pierde interés en la defensa, digamos, ¿no? Porque la vinculaban estrechamente con las Fuerzas Armadas. Estamos con Jorge Battaglino y Ruth